Director de eso mismo, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Uno podría quedarse ahí y decir que va a entrevistar al director de esa institución, pero yo creo que es de justicia decir que vamos a entrevistar a un histórico miembro del PLD, miembro del todopoderoso comité político del gubernamental PLD y uno de sus históricos secretarios generales en algún momento de la vida, quizás en el momento más importante de oposición del PLD. A ver cómo distribuimos esta conversación con el profesor Lidio Cadet y Jiménez entre ética, corrupción por un lado y PLD por el otro. Bienvenido, profesor. Gracias, Pablo, gracias, Nelson, gracias, pueblo dominicano, gracias a Dios por darme esta oportunidad de comunicar asuntos que nosotros, ustedes y yo, consideramos que son de interés para nuestro pueblo. Bueno, de esas dos partes, PLD, funcionario, vamos a comenzar con la del funcionario. Hablar de transparencia, de impunidad, de corrupción, que es el talón de Aquiles, el punto débil del PLD y del gobierno. Por lo menos la percepción que existe es esa. La semana anterior, en una actividad que usted encabezó, usted dijo algo que fue como los trailers de una película. La expectativa. ¿Qué dijo Lidio Cadet Jiménez? Investiga varios casos de corrupción que se estarían dando en diferentes instituciones del Estado. ¿Qué usted quiso decir? Sí, nosotros dijimos que hay denuncias sobre actos de corrupción que nosotros estamos investigando. Hemos investigado, por supuesto, un conjunto de casos, ya son públicos, porque los casos que llegan de manera anónima, nosotros en el proceso de investigación no los revelamos, por una razón elemental, Nelson y Pablo. Si llega un caso, como tenemos, de denuncia de acto de corrupción en una institución y nosotros divulgamos eso, ya podríamos hacerle un daño al que está denunciado, porque si resulta que no es objetivamente así, después siempre hay una parte de la gente que dice, ese es un ladrón, ese es esto. Entonces nosotros somos en eso siempre cuidadosos, no querer hacer daño a nadie. Entonces nosotros tenemos varios casos que son en esa dirección anónimo. Otros han sido públicos, ustedes lo conocen, investigamos el caso del CEA, el caso de Optic, el caso de Edenorte, que está en su fase final. Nosotros en el caso de Optic terminamos la investigación, fue un canal de investigación que enviamos a ese canal el fruto de la investigación y también a los estamentos correspondientes. En el caso, por ejemplo, nosotros también dijimos que hemos investigado hasta ministro. En el caso del compañero Gonzalo Castillo hubo una denuncia por las redes públicas, entonces nosotros investigamos durante varios meses y el resultado fue que no hubo la más mínima infracción. El denunciante quedó satisfecho. Precisamente la metodología del trabajo de la dirección. ¿Cómo ustedes, bueno, yo soy un ciudadano, escribo una carta, denuncio algo, el proceso hasta llegar, si es que llega al Ministerio Público, si es que es al Ministerio Público que ustedes envían el documento? Muy buena pregunta. La ciudadanía puede llegar a nosotros con una denuncia de algo que considera de corrupción a través del 311. Okay. En cada institución tenemos, las comisiones de ética pública tienen un buzón. La gente puede introducir en el buzón. También puede ser el rumor público. Por ejemplo, ustedes que investigan, expresan, hablan, nosotros escuchamos el programa y decimos, bueno, esto es un elemento constitutivo de una denuncia que tenemos que investigar, como pasó en un canal hace poco, un canal hermano de que un programa de investigación hizo una denuncia acerca de un ministro, en este caso de deporte. Entonces nosotros asumimos la investigación, es decir, entonces se abre el proceso, los investigadores nuestros ven los contenidos de la denuncia y puede haber resultados como que la persona no sea inculpada porque se demostró en la investigación de que no tiene mérito la denuncia, o que haya tenido mérito y que sea en el orden administrativo o en el orden penal. Si es en el orden administrativo, por ejemplo, de la ley de 41-08 de función pública, puede ser de grado 1
de primer grado, de segundo grado, tercer grado. Cuando es de tercer grado, le recomendamos al presidente de la República la destitución, como hemos hecho en algunos casos, incluso de un viceministro de Juventud. Cuando es de segundo grado, que no amerita destitución, entonces eso también, si es por decreto, la designación de ese funcionario, lo enviamos al presidente de la República. Pero si no es por decreto, entonces la máxima autoridad de esa institución tiene la responsabilidad de aplicar lo que ha sido el resultado de la investigación. Si tiene méritos penales, como ha habido algunos casos, entonces nosotros enviamos, a veces tiene las dos cosas, méritos penales y méritos administrativos. Entonces derivamos hacia el Poder Ejecutivo lo que son méritos administrativos para aplicar una sanción, y al Ministerio Público lo que tiene que ver con méritos penales. También a veces enviamos a la Contraloría, porque la Contraloría está envuelta para la investigación, enviamos eso a la Cámara de Cuentas, es decir, que nosotros actuamos concorde con lo que es la naturaleza de la denuncia. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido una sola denuncia que nosotros no hayamos asumido, no importa de quién sea. Cuando el caso, por ejemplo, del ingeniero de Andino Peña, nosotros asumimos la investigación, pero muy rápidamente el presidente de la República destituyó al ingeniero Peña. Ya ahí sale. Ahí salimos. Su esfera. Exacto. Entonces había la parte penal, Pablo y Nelson, entonces enviamos al Ministerio Público la parte penal. O sea que es así. Ahora, yo sí quisiera que ustedes me dieran un chancecito. No. Porque es importante la corrupción que yo dije en Palacio cuando me designaron. Yo no vine aquí como director de ética a que haya mucha gente presa, sino muchos funcionarios que trabajemos por el bien del país, que hagamos las cosas de tal manera que la ciudadanía sienta orgullo de lo que nosotros estamos haciendo para producir contento y alegría en el pueblo. Aunque uno que otro preso no caería mal. No, y lo ha habido. Incluso nosotros, bueno, yo fui miembro de la comisión que investigó el caso Corde y el caso SEA, Flavio Darío, José Dante y yo. Y bueno, hay presos en ese caso y hay investigación también en ese caso, en esos casos. De manera que cuando tiene que haber, pues uno es doloroso para un ser humano que alguien se vea en la chirola, como decían antes, en la cárcel. Pero lo mejor es uno cuidarse, Nelson y Pablo, y hacer las cosas de manera correcta. De tal manera que no hay mejor pago para un funcionario público que producir alegría en su pueblo. Entonces, si uno va a una función pública, tiene que ser para que la gente que nos paga a nosotros, los funcionarios, digan, ese pago está bien justificado, porque Lidio no está robando, o Lidio no está usando el tráfico de influencia para beneficiarse en lo personal. Su presupuesto puede ser escrutado. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿Qué resultado tiene? Sí, pero hay otra tristeza, profesor Lidio Cadet, que usted junto con José Joaquín Vidó Medina, César Pina Toribio y unos cuantos más son especie de los símbolos de la honestidad personal en el PLD. Pero además el profesor Cadet fue secretario general del PLD, de aquel PLD donde don Juan arreglaba hasta matrimonios. O sea, el PLD tenía una disciplina tan dura que un miembro del comité central que lo supiera don Juan no podía tener una querida. Oigan, ¿de dónde venimos, no? Sí. Pasaron 35, 38 años, pasó el tiempo y el PLD, cuya ventaja comparativa era la honestidad y la buena organización, que parecían testigos de Jehová. Sí. De repente, por lo menos en la percepción del pueblo dominicano, se va al otro extremo. En la percepción, en la auditoría visual. ¿Cómo se siente un hombre de honestidad probada? No es que yo creo que Nelson opina, no, de honestidad probada, como Lidio Cadet, el ver ese proceso, donde estamos hoy y de donde viene un PLD que, insisto, parecían testigos de Jehová? Regálame un minuto por favor, para la pregunta que me hizo completar. Sí. Yo pienso que hay que trabajar en la raíz del problema de la corrupción en todos los países. La fiebre no está en la sábana. ¿Qué quiero significar? José Ugaz Sánchez, que era presidente de Transparencia Internacional, cuando vino a la República Dominicana, dijo que en Perú, su país, hacía unos 13 años
que hubo alrededor de 1.000 personas que quedaron encartadas. Y de esos 250 presos, incluyendo el presidente Fujimori y su mano derecha, Montesinos. Pero 13 años después, lo mismo. ¿Y cuál es mi visión en la dirección de ética? Que hay que trabajar, si Lidio mete la pata y se roba lo que no es suyo, a la cárcel después de un proceso judicial. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con educación en valores. Por eso yo introduje ahora en el plan estratégico un eje de formación en valores. Formación en valores en el hogar, formación en valores en la escuela y formación en valores en los medios de comunicación. Porque ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los líderes religiosos? Los que vienen de hogares. Y si papá y mamá no sembraron valores en ellos, se va a producir una torcedura. Y recordando a Freddy Gastón Arce, que decía, ese poeta dominicano, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Si yo no recibí valores en mi casa ni en la escuela, ¿qué valores voy a dar cuando sea político o religioso o empresario? Y yo quiero que mi pueblo tenga su aporte en esta dirección, porque mientras no sembremos valores en nuestros muchachitos y muchachitas, y que los maestros se enamoren de la formación en valores, y que los medios de comunicación hagan su aporte para que la gente que ve los programas diga, vale la pena porque yo estoy asumiendo una conducta correcta. Solamente ese camino a mediano y largo plazo puede enfrentar con éxito la corrupción. Pero podemos meter 1.000 presos, 10.000, pero si no trabajamos en la raíz, vamos a tener lo mismo siempre, siempre, siempre. Yo le pido a Dios que nos dé fuerza al pueblo dominicano para que asumamos este camino. Yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo tendremos menos dolor y menos desgarramiento porque gente se robe lo que no es suyo. Entonces voy a tu pregunta. Por favor, por favor. Ha sido duro, profesor. Ha sido duro, profesor. Sí. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, en su primera etapa, Juan Bosch sembró valores. Es decir, la formación que teníamos en los círculos de estudio era eso, valores patrióticos, valores de la dominicanidad, valores humanos, etc. Y, por tanto, la formación que recibíamos hacía que tuviéramos una unificación de criterio tal que se daba lo que dice Pablo. Nos decían testigos de Jehová, porque el lenguaje que un PLDista tenía en Higüey era el mismo que tenía en Pedernales. Es decir, que había una metodología que hacía que nos sintiéramos familia, pero una familia compacta, muy sólida. Vino la masificación, que tanto Nelson como Pablo y la gente que ve este programa lo entiende, porque la Guerra Fría nos dio a nosotros una situación política muy sui generis. Era un mundo bipolar. Teníamos el bloque soviético, socialista, ¿verdad? Y el bloque capitalista, Estados Unidos. Pero cuando se derrumbó el muro de Berlín, vino la perestroika, vino todo aquello, se cayó, se derrumbó prácticamente el bloque soviético. Y entonces el mundo se convirtió en unipolar. Es decir, Estados Unidos tenía la sartén por el mango, totalmente. Entonces nosotros nos abrimos en el sexto congreso para que se convirtiera en un partido de masas. A mí me tocó como secretario de organización que ese partido de cuadro pasara a ser un partido de masa. Entonces, de 33.000 miembros que teníamos, en la etapa en que yo estuve, quedó en alrededor de 600.000. O sea, evidentemente que yo he dicho siempre, y creo que se lo dije a Pablo un día en una entrevista, que necesitamos que esa gente que ha venido reciba los rudimentos, por lo menos, de la formación política de qué es el PLD, que nos sintamos familia. Pero no se hizo. No, porque yo creo que por eso yo estoy contento que las elecciones no sean cada 2 años. Es el hecho de que las elecciones fueran cada 2 años, nos absorbía totalmente en asuntos electorales, porque el que tiene el poder lucha para mantenerlo y el que no lo tiene lucha para conquistarlo. Entonces, ahora que cada 4 años, sería un pecado imperdonable de parte del Partido de la Liberación Dominicana que no hiciera el espacio y el tiempo necesario para que la formación mínima, no que volvamos a los círculos de estudio, o sea, era una etapa que correspondía a una época política, a una situación internacional. Quería preguntarle precisamente, porque de ese partido de ayer, disciplinado, cerrado, queda poco,
y se ha vuelto incluso hasta incoherente en su discurso, contradictorio en sí mismo. Y ahí está la reunión del día 4, que dicen una cosa y después, ¿cómo 35 gente, 33? No saben qué acordaron en una reunión. Y aprovecho y le pregunto, ¿usted está con eso de semiabierto, abierto? Fue un error de Reinaldo Pared, porque Reinaldo lo dijo muy claro, luego ha sido desmentido por doña Miriam Cabral. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Porque Reinaldo Pared es una persona, como PLDista, al fin, como muy preciso. Y lo dijo sin que nadie le preguntara. Sí, ¿qué pasó ahí? Sí, en el comité político nosotros vimos lo que tiene que ver con las elecciones primarias, con padrón abierto, ya eso se aprobó definitivamente. Las nuestras son con padrón abierto, con el padrón, son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso es irreversible, porque yo reitero aquí delante de Pablo y delante de Nelson y delante de Dios, que ese es un paso trascendental para enfrentar la corrupción a lo interno de los partidos. Por lo menos en el caso concerniente a nosotros, es un paso trascendental, porque el que no tiene cuarto, se ha llegado después de la masificación, o sea, que si tú no tienes mucho dinero, tú no puedes ser candidato. Pero ahora, con las elecciones abiertas, con el padrón de la Junta, son los méritos, porque la ciudadanía está observando a Lidio Cadet. Dice, ¿qué hace Lidio como funcionario, como dirigente político? ¿Cómo es su conducta? Y comienza la gente porque ahora van a ocultar. Sí, porque la discusión viene porque, según palabras de Reinaldo Paredes, la idea es que hay una comunicación a la Junta Central Electoral para que se trabaje en lo que tiene que ver con que esas primarias abiertas, esa apertura significa que votan los PLDistas y los no PLDistas que no están en otro partido. Sí. Eso dijo Reinaldo. De repente le dice, no, dice doña Miriam, no. Y los 4 precandidatos cercanos al grupo Medina, casi a coro, dicen que tampoco, que eso no fue así. Pero quien lo dijo no fue un leonelista, sino un hombre tan preciso, insisto, como Reinaldo Pared. Entonces la pregunta en confianza ya, profesor. Sí. O sea, ¿en verdad qué fue lo que pasó? No, pasó lo siguiente. Cuando se estaba discutiendo el punto que ustedes plantean, vimos que en el padrón de la Junta podía haber gente del PRM o de la oposición. Entonces allí se dijo que sería importante establecer si en el padrón de la Junta Central Electoral, cuáles son los que están en el padrón del PRM o de la oposición, sí, para que no puedan, en ese caso, votar en las del PLD. Sí, o sea que tenía razón Pared Pérez, eso fue lo que se decidió. Solicitar que los miembros de partidos organizados, reconocidos por la Junta como el PRM, no pudieran participar en las primarias abiertas del PLD, sino los no miembros de ningún partido, aunque no fueran miembros del PLD. Eso fue lo que se dijo, pero inmediatamente eso se corrigió rápidamente. No, porque puede ser que haya una mala interpretación. Primero, no, que usted lo acaba de explicar brillantemente, profesor. No, la secretaria de organización fue la primera que habló. Sí, pero yo digo que puede haber una mala interpretación en el sentido de que ahí lo que se estaba buscando era, porque yo dije incluso que una ley general nueva, después en la práctica tú te encuentras con elementos que tú tienes que conocer. Se van presentando elementos que tú no viste cuando aprobaste la ley general. Entonces, que a la aplicación de esa ley, su reglamentación, etcétera, tú puedes ver. Entonces, si eso que se aireó conviene al proceso de transparencia, entonces nada, consultar a la Junta, con eso no se pierde nada. Pero no fue un error el no consultar a Danilo Medina de que se iba a hacer esa consulta. Porque la cosa vino de que se dice que el presidente dice, no, eso no es así, echen eso para atrás. No, lo que sucede, se dice. En ese caso, porque obviamente, fíjense que ustedes dijeron que Reinaldo lo dijo sin que lo hubiera planteado. No, el resumen que él plantea siempre. Exacto. Entonces, pero eso no implicaba que Danilo no tuviera participación, porque ahí no se decidió que el camino definitivo es este o este, sino que esto podría ser un elemento perturbador. Podría esto ser un elemento que
trastornar un poco el proceso, la transparencia. Eso se conversó, pero no se aprobó ni se votó. Claro, o sea, no, es decir, no es un asunto que nosotros decimos ya esto, no. Vamos a ver, si hay miembros del comité político que tienen una duda, pues vamos a darle la oportunidad a esos miembros del comité político que se despeje su duda. Pero es un proceso nada más, porque la ley general no ve muchas veces los detalles. Pero en definitiva, lo que es irreversible es las elecciones primarias con padrón abierta. Pero significa que los 7.600.000 minutos más, minutos menos que tienen derecho a votar en las elecciones en general tendrán derecho a votar en las primarias del PLD. Esa es una pregunta del $1.000.000. Sí, no, el padrón de ¿Será así? El padrón de la Junta será el referente para la votación a favor de los candidatos y candidatas del PLD. Los 7 millones que tienen derecho, el que tiene derecho a votar en las elecciones generales sí podrá votar en las primarias, no importa que sea miembro de cualquier otro partido. Esa es la idea. El padrón de la Junta. Sí. Todo lo que esté en el padrón de la Junta tienen derecho a votar en la primaria. Ah, claro, porque cuando vayan, o sea, no hay que sacándolo de otro partido. Éramos muchos y parió la abuela, profesor. No, lo que pasa es, ahora la Junta puede decir mañana con un alegato, no, el padrón de la Junta, el padrón nuestro, nosotros vamos a segregar, pero eso no se ha decidido. Es decir, vamos a segregar esta parte, este universo. Ni está en las leyes, que es lo peor. Pero de todas maneras, profesor, usted ve que el PLD no es ese partido tan coherente, claro, preciso, transparente. Y yo lamento, nosotros cuando entrevistamos dirigentes del PLD y funcionarios, terminamos con una pregunta sobre la reelección, pero usted no hay que preguntarle, porque usted dijo una vez que hay que aprovechar a Danilo mientras Dios le tenga aliento. Ese que mientras expire, que nadie aspire. No, pero yo no estaba hablando de reelección. Matice, profesor, matice. No, porque ese era el día de la juramentación de las comisiones de ética pública y yo tengo la apreciación de que un servidor público incondicional como es Danilo, sea presidente o no sea presidente, el pueblo tiene que aprovecharlo. No, o sea, en absoluto yo dije que con ello el compañero presidente tiene que ser repostulado. Eso será una decisión que tomará el partido en su momento. Entonces el matiz es que lo aprovechen mientras él esté gobernando. No, para mí... O sea, no es que lo aprovechen en otro periodo ni nada de eso. No, Nelson, mi criterio es que una persona que ha hecho del servicio su vida no tiene que estar en el gobierno para servir. Pues sería un error. Uno sirve desde la posición en que uno se encuentra. Pero ¿apoya usted que se modifique la Constitución para facilitar una repostulación del presidente Medina? En su momento, cuando el comité político ventile la cuestión, yo emitiría mi opinión. Pero creo que hay que plantearlo de otra manera, se lo voy a plantear de otra manera. Hubo una pequeña crisis, o no tan pequeña, en el PLD en el 2015 por lo de modificar la Constitución para que pudiese ser candidato de nuevo el presidente. Se hizo esa modificación, pero para que el otro sector, Fernández, aceptara esto, se hizo aquel acuerdo de 15 puntos. Y en la modificación se puso un artículo que lo último que faltó fue ponerle Danilo Medina Sánchez San Juan de la Maguana. Entonces, de repente ahora uno ve la posibilidad, y como usted, otros funcionarios lo han planteado de esa manera, de que no hay que esperar a ver qué va a decir el comité político. Pero se supone que la modificación y la candidatura de Medina del 16 fue en base a una negociación donde se le daban todas las seguridades al otro sector. Mira, apóyame a segundo mandato, que yo te juro y te lo escribo aquí, te modifico y te pongo un artículo y la María Santísima, que yo no voy. Entonces, no se entiende cuando a uno le dice que hay que esperar que el comité político toque el tema, porque se supone que en el 16 el acuerdo fue... Dígame, profesor. Pablo y Nelson, nosotros en la ciencia política no puede ser algo mecánico y automático. Un partido político puede hacer un acuerdo, pero si ese acuerdo, no digo que este sea el caso. Pero podría ser. Podría ser. Si ese acuerdo desdice lo que es la voluntad
de un pueblo en un momento determinado y del mismo partido, porque yo puedo tener una coyuntura como tuvimos en ese momento. Yo fui mediador entre Leonel y Danilo. Ustedes recuerdan, estábamos claro. César y yo. Entonces, esa reunión del comité político acordó justamente que se transitara el camino de la modificación constitucional para que el presidente Medina, que era el más aceptado en la población, y se demostró que ganó en la primera vuelta con el 62%, lo que quiere decir que fue una decisión correcta del comité político. Entonces, el comité político siempre ha sido inteligente. Muchísimas gracias. Y lo será ahora también. Queda entonces demostrado y puesto en el tapete de que el comité político puede llegar a cualquier acuerdo, puede llegar a cualquier modificación constitucional, pero sí, en la coyuntura política lo que conviene es echar hacia el lado ese acuerdo o modificar otra vez la Constitución. Se habrá un poco, mandándole el saludo al profesor Euclides Gutiérrez Félix, que siempre dice que en política solo que se hace lo que conviene. ¿Eso fue lo que usted quiso decir finalmente? Lo que quiero significar es que el comité político es el que tiene el poder para tomar la decisión. Aquella vez el comité político decidió transitar el camino de la modificación. Si ahora el comité político dice no vamos a transitar ese camino, no se transita, porque el comité político debe tener el pulso, el corazón del país palpita. Entonces la inteligencia política está en tener el pulso en la mano sobre esa situación. De manera que nosotros, ahí como yo he dicho, si Danilo quiere ser presidente, pero Dios no está dentro del plan de Dios, no lo será. Si no quiere ser presidente y está dentro del plan de Dios, lo va a hacer. Muchísimas gracias. El profesor Lidio Cadet, histórico secretario general del PLD, miembro de su comité político y actualmente el director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, como siempre, el mismo placer. Gracias, igual para mí, Pablo y Nelson, y a la gente tan buena que estuvo con nosotros. Y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de pensar en mi país. Siempre a su orden. Continúa Enfoque Matinal.